Vibraciones transcienden. Vibraciones transcientes. Siempre. Muy buenas noches, queridas radioescuchas, queridos radioescuchas, queridas radioescuches. Estamos compartiendo una nueva jornada número 07 de este maravilloso programa llamado Vibraciones Transcientes. Y tenemos el agrado, el placer y por qué no también el honor de compartir con Dr. Pez. ¿Está por ahí? ¿Aló? ¿Me escuchas, Luis? Aquí estoy. Bien, se te escucha fuerte y Aquí claro. estoy, Cristian. Presente. ¿Sí? Sí. Excelente. Mira, voy a subirte un poquito la ganancia. ¿Cómo? A ver, ¿Ya? ¿cómo estás? ¿Cómo está ahí? Bien. Un poco guatón, un poco peludo también. Bueno, Pero bien. inevitable con los años. Sí. Si me habían Oye, contado que así era. nos compartiste unas maravillosas novedades que pronto vamos a compartir con todo el resto del mundo, pero ahora voy a invitarte a ti y a toda la maravillosa audiencia real y fantasma de este programa a una pequeña improvisación sonora lluviosa, aproximadamente 10 minutos, y después nos vamos a pegar un piquero guatazo en lo que es la conversa y la escucha. ¿Te parece? Me acomodaré entonces. Muy bien, ahí vamos.
La maravillosa lluvia escasa, pero presente. Don Luis Pessoa está por ahí. Estamos en Vibraciones Transientes, episodio 07 de esta primera temporada que va a llegar a su episodio 09 y va a concluir su primer ciclo. Vamos a evaluar cuando llegue el momento, pero mientras tanto estamos escuchando, aprendiendo a escuchar y aprendiendo a escuchar junto a otros. En esta ocasión tenemos de invitado a Luis Pessoa, nombre artístico Dr. Pez. Luis, ¿estás por ahí? Perdón. Ahora sí. ¿Me oigo? Falla técnica, ahora sí te oyes. Perfecto. Te decía que mi nombre comunitario es Doc. Nombre Muy bien, artístico Doc. Dr. Pez. Nombre Perfecto. institucional Luis Pessoa Durán. Vamos por comunitario, Doc. Ujú. Oye, pero hay un eco que se me quedó pegado. No me gusta. Ahí sí, aló, limpio sin delay. ¿Sí? ¿Aló? Sí, bueno, va a quedar un poco de delay, pero no importa. Ya, puede ser parte de la lluvia. Oye, qué Muchas bonito lo que gracias, hiciste. Doc. Muchas gracias por compartir este hermoso episodio número 07. Un número importante te dejamos reservado. Para que... Miércoles. Claro, pues. Es un número conflictivo igual, ¿o ¿En no? qué sentido? El 7. Los De sacarse impares un de siete. por sí. Claro, esa otra lectura. No, yo lo estaba viendo como. No soy para nada numerologista ni nada, pero entiendo que los impares de por sí son complicados ya, como por no son simétricos, ¿no? O sea, Oye, pero los puede haber números un primos equilibrio. son súper importantes y son buena onda. Tienen mala fama, pero no es culpa de ellos. Sí, es cierto. El 5 en realidad creo que es más complicado que el 7. Pero el 7 Claro. es buena onda. El 7, hay una canción de Pixies que dice como el 5 es el humano, el 6 el diablo y el 7 Dios. Por ahí, y no es un invento de Pixies, me imagino que es En una. realidad, sí, me reverberó con antiguos saberes esotéricos. Claro, claro. Pero no quiero mandarme naranjazos en esa materia, porque conozco muy poco, ¿no? Habré leído por ahí alguna cosa como la muy interesante. Eh, De las cruzadas. Sí, me encontré también una vez, a ver, voy a ir a mirar cómo se llama esta cosa. En la calle botaba una colección de libros que se llama Técnicas de una nueva humanidad. A ver, voy a sacar uno para revisarlo. Ahí le pude sacar el delay. Oye, Son como 20 tomos. wow. Claves se llama, claves. Técnicas para una nueva humanidad. Me parece un millón de materias esotéricas que más que... Me han confundido mucho en la vida. Que han sido lectura de baño y que uno las procesa y, bueno, han servido como pie forzado para generar cosas. Es Pero que, la verdad es que claro, una hay que mezcla. dividir entre la utilidad en el día a día del esoterismo y el ocultismo, que es muy debatible, pero como material literario es maravilloso. Sí, es que eso, yo creo que hubo una época en que lo leí mucho, cuando recién me lo encontré, yo creo que los leí todos, en desorden, pero los leí todos, y como que repercutió mi manera de escribir y de pensar, así como que estaba muy hippie, muy buena onda. Oye, y Eh, no sé si te gusta Gustavo de Cerati. No Gustavo sé si Cerati. podemos hablar de Gustavo Cerati en Radio Tsunami, pero ya lo estamos haciendo. Sí, claro, podemos hablar del hijo, el hijo es más esotérico.
Esta es una radio de esoterismo, ¿no? Eh, Entiendo que es una radio de muchas cosas y de algunas pocas no. Pero esos Ujú. terrenos ambiguos, bueno, da lo mismo. Da lo mismo. Oye, más allá de Cerati y de cualquier cosa oscurantista y o numerológica, em, qué maravilloso contar contigo en el sentido de poder como hacer una especie de puesta al día de lo que yo un poco anuncié en las redes sociales con respecto a la consecuencia, a qué significa el quehacer artístico, en tu caso supermercado el quehacer cantautoral, en Ujú. una sociedad con la cultura tan precarizada. Entonces sería súper rico escucharte en qué estás ahora. Ya. Bueno, gracias por la invitación y por esa introducción. No terminé de decirte que me gustó mucho. Te dije que me iba a acomodar para escucharla, pero la verdad es que preparé unos test y con esos espacios de silencio entre medio, como que se destacaba cada sonido de la cuchara sonando aquí, que el cajón abriéndose acá, como que entré en una bola muy especial. Te Bacán. agradezco ese momento. Gracias. Eh, y sobre en qué estoy ahora, bueno, es inevitable pasar por mi estado laboral. Estoy desde hace 3 semanas y media a cargo del programa de cultura de la Municipalidad de Pudahuel, que ha sido una pega enorme y lo va a seguir siendo. Eh, Estoy con un poco de insomnio, pero ha sido muy interesante abordar desde la institución eh, problemáticas que venía viendo desde el otro lado todo el rato, ¿no? Incluso desde la contrainstitución. Claro, eso te iba al tiro meter la cuchara ahí, Doc, porque em, ¿cómo ha sido este encuentro? O sea, primero que nada, felicitaciones, encuentro que tú te mereces el trabajo que está y ojalá que prospere y que dé para mucho. Eso, así, muchas bendiciones con tu momento laboral. Y, y claro, al hablar de la municipalidad, ¿no? De cualquier comuna que sea en este territorio, hay un factor de burocracia, de todo lo detestable del poder. ¿Cómo Mm, nos vamos relacionando ahí? sí, bueno, eh, la verdad es que yo hace un rato ya que venía como a dos bandas, ¿no? Como eh, participando de actividades y de iniciativas muy contraculturales, pero al mismo tiempo, sobre todo en el plano como de asociatividad entre músicos, participando de instancias como en un afán explorativo, ¿no? Mm. Eh, yo tengo como hitos así de extremos para mí, como en ese afán, de que el hecho de, por ejemplo, haber estado en el 2013 en una comisión de la industria de la música chilena en Buenos Aires, era muy raro para mí porque siempre le he tirado mucha mierda a la industria musical. Y, y como presidente de un colectivo de músicos que hubo en esos años que fue eh, muy potente, ¿no? Que llegó a tener 114 bandas y solistas, que se llamaba Colectivo Enjambre. Eh, por, e- por, Pero es- ese por ahí colectivo se me dio la no sigue oportunidad. ahora. No. El Colectivo Enjambre Mm. tuvo como unos años potentes y luego fue declinando. En el Festival Gustaco hay un escenario que es del partido siendo el Colectivo Enjambre y se mantiene todavía como con el nombre de Escenario Enjambre y sigue como la producción de ese escenario estando eh, sigue liderándola, digamos, un equipo de trabajo que quedó del colectivo Enjambre, pero ya no hay un trabajo de colectivo en el año, eh, ya definitivamente como que no existe. Eh, entonces, bueno, para continuar, eh, eso para mí fue muy raro, ¿no?
estar en una feria en esa línea. Yo siempre he tenido como bien claro y los he sostenido por mucho tiempo una, una crítica muy potente a la propiedad intelectual, por ejemplo. Y, y ahí es donde entro a chocar de cabeza con la industria. Y, Claro. y así mismo en un montón de partes. Como por ejemplo ahora también tengo que lidiar con esas cosas, ¿no? Con la Pero SSD. ¿no será ese choque de cabeza una situación inevitable para cualquier artista? O sea, pensemos en el bufón haciendo reír a la corte a costa del rey. O sea, si se pasa mucho para el otro lado le cortan la cabeza, pero por otro lado todo el mundo espera, incluso el rey, que sea él el encargado de cortar el hielo, de poner de manifiesto lo políticamente incorrecto. Y en ese sentido, remar contra el derecho a autor es, por un lado, sistémico, efectivamente, remar contra la corriente, es políticamente incorrecto, ¿cierto? Y en Ujú. términos de mercado, en términos de cómo está situado el capital, el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por otro Sí, lado, poner en crisis lo que es el uso y el abuso de los derechos de autores se hace muy necesario. Y, y con esto termino para darte el pase. Es como cómo combatir esas fisuras del poder en cualquier lugar que podamos desarrollarnos. Me acuerdo de eh, el gran, se me fue el nombre, pero el gran genio de, bueno, todos los capos de Clutch eran unos genios, pero Joe Strummer, que decía lo interesante que es en el fondo hacer una especie de virus al interior del sistema, que la forma, una de las formas de combate, de corrosión, de poder rebelarse frente al sistema opresor, para ponerlo en términos benjaminianos, ujú, es ser el virus. Y si estás en el ujú. poder es mejor, pero al mismo tiempo estás más disponible a la corrupción. Hay una ambigüedad que parece que es insalvable. Sí. Em, yo, la verdad es que eso como de ser como el bufón un poco, como de poder denunciar de alguna manera eh, como infiltrada, denunciar o, no sé, corroer ciertas, ciertos flujos de poder. Eh, la verdad es que los adopto, digamos, porque creo que hay una acción principal, una acción como primigenia que me marca a mí de por vida, de adolescente en adelante, como para seguir esa línea, ¿no? Y que tiene que ver con el entender la creación de canciones de música popular eh, como arte, ¿no? Con un concepto de arte también cuestionable, pero como una actividad experiencial, existencial, como una actividad de autoconocimiento, ¿cachai? Como de Mm, exploración de las capacidades expresivas, de la, también de las capacidades a través del arte de conectar eh, con otros en tanto audiencia o en tanto partícipes de alguna experiencia colectiva distinta, no necesariamente como espectacular, ¿cachai? sí. Entonces desde ahí yo entré a la música así, con esa, de una manera precaria, ¿no? Con una guitarra muy mala, con muchas guitarras muy malas, sin estuche, andando con la guitarra en el hombro, caminando por la calle tipo 7. Entonces, eh, me comuniqué con el mundo entero por muchos años en esa línea, como Mm, en esa forma. Entonces, entiendo que no necesariamente un músico debe insertarse dentro de un mercado para poder desarrollar su arte. Y como que a muchos les cuesta entender eso, como que da la impresión de que el mercado o la industria, en fin, como eh, generar
una economía desde el arte y una economía eh, con en ese esquema como de la profesionalización del artista en tanto productor Claro, de de la su obra y rentabilización, ¿cierto? de la renta, claro. Entonces, eso para mí siempre ha sido un discurso ajeno, ¿no? Y por eso es Mm, que observándolo entre las cosas que uno ve, como de las herramientas de ese discurso y de las herramientas que más confunden, creo que está el derecho de autor, pues. Entonces, de ahí parte un poco la inquietud por cuestionarlo, ¿no? Porque me parece, en la experiencia no corre, ¿cachai? En la mm. experiencia comunitaria, la experiencia que te contaba, la que yo tuve al menos, y que muchos músicos la tienen, o muchas personas, ¿no? La tienen, no necesariamente en música, también Exacto, en exacto. otras áreas, ¿cachai? Como de crear nomás po, y compartir la creación, usar la creación como herramienta para, para otra cosa más vital, o no, ¿cachai? Quizás usar la creación, o usarla, simplemente crear y sentirse vital al crear, ¿cachai? Eso es igual de válido que cualquier otra cosa, ¿no? Y pareciera con este discurso de la industria, pareciera que lo más importante es desarrollarte como artista profesional y rentabilizar y monetizar tu obra y todo eso. Es que Entonces yo estoy desde ahí. Dale. sí, claro. Lo que tú señalas entra en directa, digamos, pugna con el evangelio neoliberal que a todos nos han metido por ango por manga. Y en términos de eh, cómo entiende el sistema neoliberal, por ejemplo, la música, es a través de la rentabilización, ya sea de los derechos de autor, ya sea de la capitalización de los eventos, etcétera. Ujú. Entonces, ahí hay un tema maravilloso, maravilloso, porque no se termina de cerrar. El pregón neoliberal ya está más que demostrado gracias a la revuelta social, pero la crítica venía de antes, que es imperfecto, es teórico, es tecnocrático, no tiene que ver, como tú justamente decías, con la con el compartir espontáneo y generoso que de la calle, de los jóvenes, los muchachos, de los niños y las familias compartiendo, ya sea en sus casas, en las tocatas del colegio, donde sea. Claro. Ahí Y hay un, un dale. escenario de pugna. Claro. Te iba a comentar que me acordé que después del colectivo Enjambre, eh, que como te decía, había muchos miembros en ese colectivo, muchos socios y socias. eh, Me retiré pensando en que ya no voy a participar más de asociaciones, porque venía participando antes también, estuve eh, en uno que se llamaba, un colectivo que se llamaba Músico Obrero Sobreviviente, y también hemos venido fracasando, una participación sí, Del, no tan. ese lo ¿Ah? escuchaba, el hemos venido fracasando. Parece que Sí, resonaba conmigo en algunas cosas. exacto, yo también, la verdad es que resonaba, pero no fui muy protagónico en eso, ¿no? Como que orbitaba un poco la esencia de ese colectivo. Pero después de Enjambre, que fue como, wow, como te dije, así como, qué grande, y como que fue muy potente en experiencia y todo. Eh, Me salí y como que no quería saber más de asociaciones, y al poco andar de nuevo armé otra. Pero quise hacer una muy chiquitita, en que éramos solo cinco, que se llamaba Oxicorte Mensajería Efímera. Y éramos como unos Avengers, así. em, Había un literato, un filósofo, un abogado y un médico chino. Em, ¿Robinson? no, 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 Allá. no. Y Aprovechémosle a mandar un saludo a Robinson San Martín. eso.
Un saludo al gran Robinson. Sí, ¿por qué no? Así es. Eh, y nada, pues, ahí nos dedicamos un poco a analizar la industria y a partir de un postulado que decía que había 9 moldes que la industria musical proponía. Y esos moldes eran, no sé, a ver, haciendo memoria, la estandarización de las audiencias, por ejemplo. Mm. O ¿Aló? la estandarización de Ah, los ya. procesos fonográficos. ¿Cachai? ¿Sí? Aquí estoy. O Te la estoy escuchando, estandarización, te y eran estoy casi puras escuchando. estandarizaciones. La estandarización de las prácticas asociativas. ¿Cachai? Sí. Como que en el fondo te vas dando cuenta que esa pugna de la que estabas hablando al final, eh, te vas Es dando que cuenta una que, claro, la manera industria no. bien dialecto, o sea, la pregunta ¿es, es que inevitable el análisis dialéctico en esta trinchera? Ah, chuta. Ya, es muy grandota esa pregunta. Eh, la Pero verdad es espérate, que. para ponernos más lúdicos y balancear la energía. Ya. Dejo la pregunta en el aire y te invito a que invitemos a nuestra hermosa audiencia a escuchar uno de los temas que tú nos querías compartir. Ah, ¿Te ya, pues. parece? ¿Cuál quieres poner? A ver, eh, a ver, mira, son cuatro. Doc tema, velocímetro, Ese. gigolo. Ese, no. Doc Tema. Es que ese le puso Ya, así un amigo que lo mezcló, el Roberto Contreras, al que le mando un saludo. perfecto. eh, que grabamos la voz hoy día y yo Ya. estoy muy fatigado, muy estresada, tengo muy estresada la voz en estos momentos y la grabamos porque es de un disco que fui a grabar a la playa y no llevé antipop, entonces grabé solo las guitarras Muy bien. y tengo la tarea de grabar las voces y quería que saliera algo de eso y me pilló la agenda y no tenía las voces, así que la grabé en la pega, así rapidito. Y, pero ahí está, pues. Tomémoslo como una maqueta, como una muestra de para dónde Eso, va qué ese entretenido. disco. Vamos a escuchar una Ujú. maqueta de un tema que se llama ¿Cómo? Se llama ¿Qué tal la deriva? Ahí vamos, con ¿Qué tal la deriva? Y si te dijera que hay un oficio ilógico en apariencia cercano a los insectos, las mareas, la ficción y los abismos. Y si te dijera que hay un oficio ilógico en apariencia cercano a los insectos, las mareas, la ficción y los abismos. ¿Cuánto de accidente hay en tus procedimientos? ¿Qué tanto piensas que decides tus triunfos? Se estará uniendo el cielo con la tierra en un punto de tu ser. ¿Cuánto de accidente hay en tus procedimientos? ¿Qué tanto piensas que decides tus triunfos? Se estará uniendo el cielo con la tierra en un punto de tu ser. ¿Sabrá alguien cuantificar el derramamiento de palabras junto a ti? Si ya acordamos que
vamos con... ¿Aló? Ya. Sí. Oye, yo no escuché nada, pero supongo que se escuchó, ¿o no? Sí, 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 Ah, ya. sí. De acá se escuchó todo, se escuchó bien. Esperemos. Estaba en Estamos silencio, al yo así aire. como Estamos al esperando una aire, así prueba. que ya fue y me resuenan muchas cosas con ese tema. No sé, desde Soundgarden hasta hasta la pregunta que te dejé ahí de rebotando, ¿cierto? Ah, Em, chuta. ¿Cómo Sí, poder claro. congeniar? ¿Cómo poder congeniar esos eslabones contradictorios que nos constituyen como seres humanos? En este devenir creativo, en una sociedad que tiende hacia la deshumanización. Mm, Siento que trabajos como el tuyo sirven como luminarias, ¿cierto? Como faros. Y es muy bello en ese sentido que le cante a la deriva, porque son como el yin y el yang, ¿cierto? ¿Qué sería la deriva sin el faro? ujú. Sí, ya entendí un poco más, o como que lo puedo abordar mejor, eso. A mí me pasa que también siempre he sido muy huidobriano, ¿no? Como que me marcó también descubrir a Huidobro cuando chico. Y, y la respuesta para mí a eso, como enfrentar la paradoja de la vida, ¿no? Es creando nomás, pues echándole para adelante, considerando la creación como el vivir mismo. Eh, entonces, mantenerme ocupado en qué estoy creando y estoy como siempre con tarea atrasada, ¿cachai? Como que Mm. tengo discos por grabar todo el rato, como carpetas mentales de cosas y, y me muevo un poco en función de eso. Obviamente que para poder vivir y tener un sustento económico debo hacer otras cosas y me costó darme cuenta, o sea, me costó como encontrar una beta que pudiera como coincidir también eh, con esto, ¿no? O sea, por Claro, ejemplo, no sé, es que no es nada trabajé fácil. haciendo, sí, pues trabajé haciendo cosas, no sé, pues pisero, cartero, de todo un poco, tocando en las calles también, tocando en las micros. Bueno, eso tiene mucho que ver con la música, pero cosas como alejadas, no sé, operador telefónico y encuestador, todas esas pegas que son como pegas para buscando un sustento económico al no tener como una profesión, pese a que había estudiado pedagogía, pero nunca nunca he hecho clases en colegio, no es mi vocación. Entonces, Pero preferí hay como, una decisión consciente ahí, de claro, no haber hecho clases porque no es mi vocación, a pesar de haber estudiado. claro. Pero terminé igual haciendo clases, po. Pero clases terminé como inventando un método. ¿Cachai? Que primero partí haciendo clases particulares cuando estaba como... mi garganta empezó a sufrir cantando en las micros. Y de hecho yo creo que me quedaron secuelas para siempre con eso. Eh, y buscando otras pegas más piola, se me ocurrió hacer clases de guitarra, cosa que siempre escapé. Mm. Eh, y soy pésimo profe de guitarra. Como que yo aprendí de manera autodidacta, pero cuando enseño como que me viene toda la academia encima y me pongo a enseñar cómo se forman los acordes y toda la wea. Y muy fome, po, weón, un profe asquerosamente fome. Leguleyo. Entonces, leguleyo, entonces, y no encontré un método para salir de eso, ¿no? Entonces como que dije, no, ya, clases no, me fui de ahí. Pero después, varios amigos siempre me decían, bueno, pero tú tenés como, no sé, cientos de canciones, ¿por qué no enseñáis a hacer canciones? Y yo pensaba que me iba a salir igual de leguleyo que lo otro. Pero de pronto empecé a crear un método propio
como una especie de malla, de pauta propia de taller, y le empecé a dar, porque partí con un taller de 3 meses que se hizo muy largo, después hice uno de 2 que funcionó súper bien en el sofá. Primero partí en la Cueva del Conejo, después me fui al sofá y ahí hice 3 o 4 versiones de ese taller y salieron muy, muy bien, así como a nivel colectivo y todo. Y además Qué bueno. inventé una cosa que era como, le puse las bases autodidactas, un nombre muy pomposo, ¿no? Y era como, me da como vergüenza contarlo, pero era como un método en el que según yo, definía como una forma para aprender por ti mismo, ¿no? Y que era como tenía 3 estadios, como un ciclo que tiene 3 estadios, que es la autoobservación, luego la empatía y después el diálogo, para volver después a la autoobservación y así, continuar con el ciclo. Entonces aplicaba esa terna de esos 3 estadios en el taller, para que cada uno de los participantes del taller lo aplicara en su creación. Entonces yo ¿Y me has limitaba a dar pies podido forzados. ¿Cómo? como desarrollar esa técnica? Sí, pues, o sea, de ahí surgió el taller, que de ahí migré acá a Pudahuel, a la municipalidad, Ujú. y empecé a hacerlo acá. Y luego, bueno, tuve como 1 año y medio o 2 años haciéndolo, y luego vino la cuarentena y lo hice online. Y online, la verdad es que fue muy entretenido. Como que, de hecho, hasta este semestre, hasta el primer semestre de este año, lo seguí haciendo. Tuve varias camadas de, de participantes, y, y fue bacán hacerlo online porque con el apoyo audiovisual como que me fui en volar. Y así me puse medio altozano, así como que a meterle edición y a las clases Buena. y ejemplos locos. Y como con este esqueleto conceptual de las bases autodidactas, la tarea era, en el fondo, dar pies forzados, ¿cachai? Como al grupo, para desde ahí detonar creación, ¿cachai? Y al principio, un primer semestre, definí el mismo que venía haciendo desde el sofá, pero después querían seguir los chiquillos pues, y las chiquillas. Entonces empecé a explorar, y ahí me fui más en la bola. Llegué a hacer hasta un tercer semestre de pies forzados. No sé, pues ya en el último tercer semestre, que era el nivel telépata le pusimos, porque el segundo era el nivel John Malkovich, y el primer nivel, pues. Y en el nivel telépata hicimos, por ejemplo, de pie forzado, tenían de tarea componer una canción en el que el pie forzado, yo les pasaba un texto, por ejemplo, donde había un profesor de lenguaje hablando sobre el lenguaje inclusivo, ¿cachai? Entonces, después de la lectura de ese texto, tenían que crear un lenguaje inclusivo propio, en una canción con un lenguaje inclusivo propio, donde se plasmara una demanda social que ellos tuvieran, ¿cachai? O sea, si bien en el lenguaje inclusivo se plasma la demanda social en cuanto a la equidad de género, igualdad de género, eh, no sé, pues si a ti te interesa, tenías una inquietud eh, por los pueblos originarios, tenías que inventar un lenguaje que incluyera tu demanda por los derechos de los pueblos originarios, ¿cachai? Y así. Entonces llegaron a ejercicios bien locos. Y así que cada semana eran rarezas de ese tipo. Así que lo pasábamos súper bien, pues. La ¿Cuáles verdad que he eran los sufrido con ese pasos corte. de este método? Autoobservación, eh, empatía y diálogo. No estoy inventando la rueda, ¿no? Yo entiendo que igual estoy como apoyado de la lectura de claves. ¿Cómo se llama esto? Claves, técnicas de una nueva humanidad. No, pero la lectura de todo un poco genera este confusionismo, ¿no? Como de las cosas, le- libros que uno lee, películas que ve, todas las experiencias yo creo que uno las mete en la juguera cuando cuando está atento, digamos, a lo que va leyendo, De al todas mundo que está maneras, alrededor. porque además que el segundo paso sea la empatía, a mí me resuena, o sea, ¿qué acto más empático que la escucha?
y la escucha consciente, ¿cierto? La escucha creativa, la escucha abierta, la escucha profunda. A mí me encanta ese concepto, que también no lo inventé yo, ni mucho menos. Y siento que en la empatía, en la escucha, en una orden creativo abierto, hay respuestas a que la humanidad pueda seguir viviendo en este planeta, ojalá un par de siglos más, y no enfrentarnos a la extinción de la humanidad en los próximos 100 años. Encuentro muy valioso eso. Entonces me resonó eso que, claro, por un lado dijiste que te daba vergüenza, pero después quedó claro que tu judío interior estaba bien. Porque yo creo que todos tenemos un judío interior, ¿eh? Que nadie me vaya a malinterpretar. Esto no es antisemitismo, al contrario. Hay cosas interesantes de todos, las expresiones, todas las expresiones humanas. Y cómo, porque capitalizar es una palabra que tiene una mala fama terrible, pero tenemos que saber sacar adelante nuestras capacidades de creación para poder lograr una economía de subsistencia y ojalá no de subsistencia, sino que de intercambio fluido, generoso, donde podamos todos acceder a una calidad de vida digna, creativa, gozosa. Y la empatía y la escucha creo que tiene mucho que ver con eso. Sí, pues. Sí, porque si no te vais, podéis forjar un camino personal, individual, sin pescar a nadie y que puede que te vaya súper bien y no sé, pues, que cumplas objetivos que te planteas, pero no tienes ese ingrediente como del compartir la existencia y compartir tu experiencia y que otros compartan su experiencia contigo y tú poder extraer de ahí. Porque, bueno, yo lo planteaba como parte del aprendizaje. Porque si alguien no va al colegio o sea, nosotros aprendemos desde que empezamos a tener conciencia, cuando bebés empezamos a aprender al tiro y aprendemos hasta el último día de conciencia. Y no necesitamos guías, ¿no? O profesores ahí que nos sistematicen. Tenemos esta herramienta de la empatía, todas son herramientas que están ahí al alcance, ¿no? La autoobservación, la empatía y el diálogo. Pero son herramientas que hay que mantener limpias y aceitadas y siempre a mano, ¿no? Porque si no, vivimos como un poco cumpliendo y no avanzamos, nos vamos más allá, no tiramos el tejo pasado. Siento yo que para aprender y aprender en lo que nos gusta, porque eso también es parte del aprendizaje, como avanzar en una dirección en la que queremos avanzar, pues. Que también es eso algo que las instituciones educacionales, en un afán de homogeneizar, también producen ese efecto como de podar demasiado un afán que a veces uno tiene en una dirección, ¿no? La institución educacional te traba. Sí, claro. ¿Me escucho? Sí. Sí. Entonces, Hay que tirar el tejo pasado. Sí. Y para eso, para imaginar cosas nuevas, porque si no también estamos cumpliendo con ser este ciudadano que somos, y no ayudamos a correr el cerco, ¿no? También creo que, sumando a lo que tú dices, es importante saber hacia dónde queremos mover el cerco, por qué lo queremos mover, y ahí los procesos de reflexión son vitales. Y entonces, ojalá propiciar, crear espacios de reflexión donde pueda florecer la reflexión, espacios de
Bueno, volvemos a las dos palabras que son clave, empatía y escucha profunda. Son mecanismos que permiten reflexionar para que en el momento de correr el cerco sea tan empoderado el acto que la reacción o la contrarreacción quede debilitada. O sea, me voy a pegar un salto ahora a nuestra actualidad, a nuestra coyuntura y cómo va la mesa constituyente, la convención constituyente, porque hubo una corrida de cerco maravillosa, mágica, necesaria, anhelada por todos nosotros. Pero no es fácil el camino. Ahora, de ahora en adelante, es cada vez más complejo y el ajedrez del poder cada vez se evidencia más. Yo confío en la presidenta Loncón y en su vice, ay, se me fue el nombre, pero que es un hombre muy capaz también. Pero Baza. exactamente. Pero como, o sea, volviendo a darle una vuelta a ese hilo, es como después de correr el cerco hay que tener muy claro hacia dónde se corrió, por qué se corrió, qué es lo que queremos lograr, cómo lo vamos a defender, hasta dónde vamos a llegar. Procesos de reflexión que no necesariamente nacen del impulso de correr el cerco. Entonces, ahí viene la inquietud primera de que si es que esta forma dialéctica de enfrentarse al poder y a la creación es la única, o quizá hay otra. Claro. Claro, yo este método no sé si es tan dialéctico el que, o quizás sí, pero el que te planteo, porque parte, no sé, para dar un ejemplo, como supongamos que tengo un vaso en la mano y no sé nada de ese vaso y quiero saber algo de ese vaso. Lo primero es hacer un ejercicio de autoobservación, de cachar qué es lo que sé de este vaso, que es de este color, que tiene esta textura, etcétera. Llego a un límite y luego tengo que pasar a otra etapa que es la empatía. ¿Cachai? Empatizar. Bueno, en el caso del vaso es difícil ponerse en el lugar del vaso, pero igual se puede hacer ese ejercicio creativo. Igual se puede También- hacer. Exacto. Pero también te podéis poner en el lugar del que lo creó, por qué lo hizo así, etcétera. Y ahí Ujú. surgen más preguntas que nada. Y luego viene el diálogo para preguntarle a otros qué opinan del vaso o preguntarle al que lo hizo, no sé. ¿Cachai? Pero en el fondo generar ya salir de tu burbuja, como a crear conocimiento, ¿cachai? Y luego que obtuviste respuestas a esas dudas que surgieron en la fase de empatía, que obtuviste respuestas a través del diálogo, vuelves al ciclo, vuelves a la autoobservación. En realidad, esa segunda autoobservación es la etapa de reflexión que tú dices, ¿no? Que Sí. como que ya pasó esto y ahora tengo que pensar para dónde voy de nuevo. Y vuelvo a entrar en un ciclo en otra dirección, ¿cachai? Ya ahora que ya sé todo esto del vaso, ¿por qué quería saber esto? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago con este saber ahora? ¿Cachai? Y así. Que es una retroalimentación positiva, de todas maneras. Ujú. Hay un feedback virtuoso. Claro, claro. Y yo lo que mi grano de arena, digamos, es a través de la canción, de un formato musical y poético, eh, con una mirada, como ya lo sabemos, alejada de crear canciones para que la escuchen muchas personas, ¿no? No con la intención de crear un hit, sino con la intención de explorarse. Usar la canción como pretexto para acercarme principalmente a jóvenes, para que, digamos, se ejerciten en estas tres fases, ¿cachai? O sea, el hecho de escuchar las canciones de otros y opinar, como que ya dejar un poco ese, como que ya sí está buena la canción, o sí me gustó, no me gustó, sino que empezar a generar argumentos más sólidos, ya sea poéticos o musicales o de vida. Eh, ese ejercicio, como con el pretexto de la canción, me parece que es algo que me ha traído mucha satisfacción, cachar que se ha podido generar en torno a esa fogata
que genera la música, Sí. se ha podido generar esto otro como más profundo, ¿no? Como humano. Maravilloso, Doc. Oye, escuchemos más. ¿te parece? Ya, pues mira, yo quiero pedir una de las que Vaya, están ahí. váyale. De Femme Vital, se llama Gigolo. Es una canción originalmente de Anna Tijoux, ¿Sí? que yo tenía grabado en un cassette, que lo grabé en la radio. Antes de que Anna Tijoux estuviera en Maquisa, sonaba en la radio Cero con un tema que se llama Gigolo, que era con Ana y Doble Sol, se llamaba. Y me gustaba el Wow. tema, yo lo grabé en un cassette. Y de ahí le hice una versión. Y le hice una versión justamente con un curso del taller, pues, que uno de los que estuvimos ahí en el sofá, en el subterráneo del sofá, en Santa Isabel. Eh, Incluso tuvo Eric eh, y otros tremendos músicos y músicas. Y hicimos un disco de puras versiones de cantautoras, de compositoras latinoamericanas. ¿Cómo se llama el Entonces, disco? Femme Vital, Y está en Bandcamp. Y en Bandcamp. Sí, en Bandcamp es mi plataforma principal donde tengo todos Perfecto. los discos ahí alojados. Y ahí viene Gigolo de Anna Tijoux, una versión, esto lo improvisamos, como que les mostré la versión que yo tenía y teníamos un montón de instrumentos y como que ya, démosle. Y improvisamos y cada canción tiene como arreglos distintos, instrumentaciones distintas. Maravilloso. Vamos entonces con Gigolo en un cover de Doctor Pese y su taller, original El de Anna subtaller, sí. Tijoux.
Qué hermosura. Que no la había escuchado, me encantó. Y eso fue un trabajo improvisado, el subtaller. Sí, sí, con los Felicitaciones. chiquillos. Felicitaciones Tuvimos a todos los involucrados, todos. Hay un coro muy lindo, una chica que te sí, acompaña. La Y bueno, Anita y y esa también. trompeta que aparece también es muy hermoso, muy hermoso. Me encantó. Sí, había hartas cosas ahí raras, hay como un rabel, parece. Unas Mm, percusiones. sí. Bien, bien Esa loco. cosa hipnótica de repetir un tema y que va creciendo por inercia maravillosa. Sí, quedó muy bonito, me encanta ese tema a mí también. Y además el mensaje que tiene la frase, Sí, si encierras la música, esta nunca evolucionará, está muy buena. sí, queda rebotando en el aire. A veces le pega el gato a la Anita de Yua, ¿eh? Sí. Oye, pucha, nos Dígame. queda poquito tiempo parece, ¿no? Esto tiene como Nos hora de queda 5 minutos término. según los relojes acá del tablero. Ah, perfecto. Em, hablemos de otra cosa. Ah, Sandra. Eh, Aprovechemos. a ver, cambiémonos de tema. Hemos hablado de Cuéntame de ti, po. Achuta, se dio Sí, vuelta pues. esta cuestión. Sí, pues, ¿en qué estáis, Cristian? Después, yo lo último que supe creacionalmente fue ¿Ya? del robot y ese video hermoso que tienes. Ah, muchas gracias. Mira, me invitó después una artista, fotógrafa y artista visual que se llama Francisca Monte, a hacerle el diseño sonoro y la música a un video que hizo ella del Centro Cultural de la Moneda, que le hicieron la comisión que hiciera una obra en el contexto de una exposición que ahora los invito a todos a que puedan ir al Centro Cultural de la Moneda, que se llama Ancho Mundo y que el tema son los 500 años del paso de Hernando Magallanes por el Estrecho Magallanes, pero que en el fondo da la excusa de hablar de ese territorio. Y la Ujú. presencia de los pueblos originarios es importante. Y mira, al principio, o sea, bueno, al principio me invitó la Francisca a participar como digamos, claramente no era lo más... yo hacía el diseño, el sonido de un video que era parte de una exposición ecléctica donde estaba la historia de los 500 años del Estrecho Magallanes, pero también estaba etcétera. Y como estamos en este mal gobierno de Piñera, tenía muchas dudas, pero resulta que la curatoría de la exposición está, de hecho, trabajan con un concepto de co-curaduría con los pueblos indígenas. Ya, qué bonito. Entonces, hay harta sensibilidad con respecto al tema terrible del cuasi genocidio, porque a nosotros se nos enseñó que los Selnam, que los Yagán, etcétera, prácticamente lo habían liquidado a todos. No es cierto. Hay herederos legítimos, vivos y manteniendo el lenguaje, ¿cómo se? Ujú. La vida misma, la vida Sí, misma. sí, es un pueblo vivo. Exacto. Junto Ujú. a reseñas, por ejemplo, la dictadura y el golpe de estado de Pinochet y sus secuaces, o sea, hay todo un rincón de la isla Dawson y en estas ambigüedades del poder, pues es súper interesante cómo una exposición de los 500 años de Magallanes, que históricamente le tocó a este gobierno nefasto de Piñera, aún así hay mentes creativas que logran darle una vuelta para que se logre presentar al público una exposición súper sensible. Eh, Mm. o sea, Bueno, el tema es bien heavy, el tema es bien heavy. Y bueno, dentro de toda Cristian. esa, porque incluso hay referencia a la fauna, a la flora, es bien ecléctica la exposición. Y en medio de todo esto hay un rincón donde se proyecta una película que dura 2 horas y media,
de un plano cenital de un helicóptero viajando por el estrecho Magallanes, y a eso le hice el diseño sonoro. Ya, perfecto. Vamos a ir entonces. Sí. Muchas gracias, Todo Cristian, por venir invitado. a mi programa. Oye, me Nos encantó vemos en tu el próximo programa. capítulo. ¿Cómo se llama? Vibraciones transientes. Nos vemos en el Bien. capítulo 8. Oh, Muchas gracias, Cristian. te agradezco mucho, querido amigo. Espero que nos veamos ahí en presencial. Aprovecho le voy a dar una amable despedida a todos los auditores y los dejamos para el próximo miércoles. Viene Felipe Araya, luego viene Bárbara González y así terminará nuestra última temporada de Vibraciones. Qué honor. Transiente. Transiente.